Cali y la Arena USC están listas para recibir a mandatarios, altos dignatarios y congresistas para la posesión de Abelardo de la Espriella como el próximo presidente de Colombia. Y como la posesión por ley es ante el Congreso, el orden del día ya se conoce. A las 12 del mediodía de este viernes, los congresistas deberán estar listos para el llamado a lista. Uno a uno se leerán los nombres de 103 senadores y 182 representantes a la Cámara. La bancada del Pacto Histórico ha manifestado por escrito que no participará en esta sesión y tenemos más o menos confirmados alrededor de casi 70 senadores. Y entiendo que algo muy similar en Cámara, un porcentaje parecido. Para conformar el quórum deben asistir mínimo 52 senadores y 92 representantes, y ya con congresistas del Centro Democrático, los conservadores, liberales, Cambio Radical, Salvación Nacional, Mira, el partido de la U, ya tienen mayorías tanto en Senado como en Cámara. La mesa directiva estará presidida por Honorio Enríquez, presidente del Congreso, y Nicolás Barguil como vicepresidente, y acto seguido, ellos y los partidos escogerán las comisiones protocolarias. El presidente de la corporación, el senador Honorio, establecerá una comisión de senadores y representantes a la Cámara que serán los encargados de recibir y acompañar al señor presidente y al señor vicepresidente, y una vez allí se reanuda la sesión y se toma juramento. Con el presidente y el vicepresidente ya en el recinto, los asistentes se preparan para el himno nacional. E inmediatamente después serán los actos de toma de juramento e imposición de la banda presidencial a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo. Luego vendrán las palabras del presidente del Senado, Honorio Enríquez, y este acto cerrará con el primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente en funciones. Y a partir de ese momento, Colombia tiene un nuevo mandatario para los próximos 4 años. It's been a really surreal day for myself, all the parents. Everything kicked off just after 10 a.m. this morning. My son called me saying he heard a rumor from another student that there was an active shooter. And immediately, and of course, the parent chat groups, the parents are talking about receiving these messages. And the uncertainty, the fear, it was palpable in that chat. It was just really difficult to go to. When I arrived here today, there was just still ambulances pouring in, just everybody looking really stunned, parents, students. My own son, I'm sorry to say, he said one of the casualties was one of his own favorite teachers, so it's been a really hard day for all of us. It's a wonderful school. They have a really lively community. They're very supportive of the students, very close-knit. It is a school of 3,000 boys and girls. Still, it's just shocking. Gonna do this, we're doing it right. Grand Theft Auto 6 heads to Netflix. The streamer and Rockstar Games have announced Grand Theft Auto 6: An Extended Look will premiere on Netflix August 27th. The game is slated to arrive November 19th. Pokemon news. Nintendo has released the first content for the Pokemon Pokopia paid expansion pass. Gamers who didn't purchase the upgrade also get a free update, giving characters the ability to swim underwater.